le quiero pedir un favor, usted que es esposo y a usted que es esposa. Quiero que cierre tantito sus ojos. Algunos van a agarrar visión, y recuerde ese día en que entregó su vida a su mujer, y mujer, recuerda ese día cuando entregaste tu vida a tu esposo, cuando le dijiste te amaré hasta que la muerte nos separe, en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la salud. Recuerde ese día, recuérdelo con amor, porque eso le va a ayudar mucho a entender el tema del día de hoy. Ahora abra sus ojos, y si usted tiene la dicha de tener a su esposa a un lado o a su esposo al otro, dígale, te sigo amando como el primer día. Dígaselo. Y dígalo, mándele un WhatsApp aunque sea, ahora hay algo. Pero dígale a su esposo, te sigo amando como el primer día. Y dígale a su esposa, te sigo amando como el día en que te conocí. Empezamos el día de hoy un nuevo tema, ahorita me va a entender por qué. Que se llama lo que significa ser iglesia. ¿Va? Y yo titulé este mensaje, preparemos a la esposa. ¿Sabe quién es la esposa de Cristo? Usted y yo somos la iglesia. Amén. Y eso significa ser iglesia, ser la esposa de Cristo. Abra su Biblia, como traigo pocos pasajes, ahora sí le voy a dar chance a que practique y busque. Abra su Biblia, Asa, no le di grabar, ¿le puedes dar grabar? ¿Ya? Esto es todo. Abra su Biblia en Oseas 2, 16 al 20. Oseas 2, 16 al 20. Ayer hablábamos en una reunioncilla que teníamos, digo reunioncilla no porque éramos pocos, de cómo el Antiguo Testamento también da evidencia de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer Oseas 2, del 16 al 20, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi amado esposo. Nunca más me llamarás Bali, que significa mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo, dice el Señor, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir como segura. Versículo 19. Aquí es lo suave, dice: y te desposaré conmigo, ¿para cuándo? Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y esto lo dijo Dios, a través del profeta Oseas. Y versículo 20, fíjese bien qué hermoso versículo: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y no se trata de un conocer así de saber quién es, sino el conocer la palabra de Dios. Aquí es una intimidad. Entonces el Señor dice que nos desposaremos y un día seremos su esposa, y eso se vino a cumplir con Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, tarde, porque nos permites deleitarnos en tu presencia. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesús. No hay nada que se compare a un instante a tus pies. Gracias porque tenemos el privilegio de venir y escuchar tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido que tú te manifiestes libremente a través del mensaje, Dios, que toques el corazón de mi hermano, que haya en él un corazón abierto y dispuesto, Señor, a recibir con amor, con fe y en obediencia a tu palabra. A mí, Dios, yo te pido que quites todo lo que te estorbe para que se pueda compartir el mensaje en amor, como a ti te gusta, Señor. Abre, Señor, mi boca, úsame, Espíritu Santo, unge este mensaje con la autoridad, el denuedo necesario, Dios, porque es tu palabra, es viva, eficaz. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. A través de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay dos ilustraciones muy marcadas. Digo muy marcadas, no digo que sean las únicas, Hay dos ilustraciones muy marcadas con las cuales la palabra de Dios hace referencia a la iglesia de Jesucristo. Una es su cuerpo, la otra es su esposa. Y puede haber más, familia, congregación, pero en esta mañana yo quiero tomar la ilustración de lo que significa ser iglesia como la esposa de Jesucristo. Ese pasaje es cuando lo vemos con esos ojos, créame que
hay algo en el corazón que nos cambia, y más a los que conocemos a nuestra mujer y la mujer que conoce a su hombre, porque vamos a conectarnos con esa relación tan íntima y estrecha que hay. Y antes de entrar de lleno al mensaje, solamente voy a tocar brevemente a lo que la palabra iglesia hace referencia. En el antiguo Grecia, específicamente en Atenas, la palabra eclesia se utilizaba para caracterizar un grupo de ciudadanos que se reunían con un propósito: tocar fines políticos. Haga de cuenta cuando viene el Aristóteles, el otro, el pelón, ¿cómo se llama? Alfaro, te habla el greñudo, ¿eh? Alfaro, cuando viene Andrés Manuel López Obrador, ese tipo de reuniones los griegos comenzaron a llamarle eclesia. Fue un grupo de gente que se reunía con un propósito. Pero a su vez también la palabra eclesia se desglosa de otra palabra griega que es ekaleim, que significa convocar o llamar. Como cuando nosotros desde aquí, desde el púlpito, les hacemos la invitación: vénganse a las clases, vénganse a las reuniones. Estamos haciendo un llamado. También cuando vamos y compartimos el evangelio y le decimos a la gente: ven a Cristo, estamos haciendo un llamado. Es más, cuando los vecinos de allá enfrente tocan sus campanas, están haciendo un llamado. Eso hacía referencia a lo que los griegos tocaban como eclesia. Y no fue hasta que llegó el Señor Jesucristo que hubo un cambio radical. Pero bueno, para poder ser iglesia, primero debe de haber un llamado. Eso es un hecho. Y yo le pregunto a usted: ¿quién es el que nos hace el llamado a ser parte de la iglesia? ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Dios. Él es el que hace ese llamado para que nosotros vengamos y formáramos parte. Jesucristo mismo. ¿No dice la palabra de Dios que Dios añadía cada día a los que habrían de ser salvos? Entonces Dios hace ese llamado. A Laura le habló Dios, a Bárbara le habló Dios, a Estelita le habló Dios, a Chuy le habló Dios. Tal vez utilizó alguna persona, pero el llamado fue directamente de Jesucristo, por parte de Dios. Y mire, créame, que si usted y yo estamos el día de hoy aquí y somos parte de la iglesia de Jesucristo, es única y exclusivamente porque a Dios le plació amarnos. Por puritito amor es que estamos tú y yo aquí. Y Dios nos amó de una manera tan indescriptible, un amor tan puro, tan limpio y desinteresado. Creo que si se hubiera fijado en mí por interés, pues yo no tenía nada que ofrecerle, y menos en ese momento de mi vida. Pero Dios es el que hace el llamado. Dios es el que dice: te quiero para mi iglesia, te quiero para parte de mi cuerpo, te quiero como mi esposa. Dios es el que lo hace. Iglesia no es un lugar. Me gusta mucho poner, todas las oraciones también, mucha atención cuando ora Kelly y Vani, porque dicen cosas muy padres. Hoy decía: iglesia no son estas paredes. Y es verdad. Iglesia no son 4 paredes. Iglesia somos tú y yo, que conformamos el cuerpo de Cristo, o formamos a la iglesia de Cristo. El lugar, si usted quiere llamarlo, llámele templo. Podemos llamarle templo, no hay problema, porque un templo es un lugar construido y consagrado para la adoración pública. Eso es lo que es un templo, un lugar construido y consagrado para la adoración pública a Dios. Pero también recordemos que la palabra de Dios hace referencia a otro templo. ¿Recuerda cuál es? Nuestro cuerpo. Dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive en mí, entonces lo que yo debo de reflejar con mi vida es la presencia de Jesucristo en mí. Porque yo guardo y el Espíritu Santo vive en mí. Soy su templo. Entonces, si el edificio está construido para una adoración pública como templo, ahora imagínense más nuestras vidas, porque somos el reflejo de Jesucristo. Y entonces, para resumir, iglesia, somos llamados de Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Extender el reino de Dios, predicar el evangelio, hacer discípulos, reunirnos, no dejar de congregarnos. Hay mucho dentro del propósito, y ya de ahí vienen
los propósitos en específico. Hay quien es llamado a ser pastor, a ser maestro, a ser apóstol. La palabra de Dios es muy amplia en esos 5 ministerios. Pero nos reunimos con un propósito: darle la gloria y la honra a Dios. Amén. A eso nos reunimos. Y siguiendo con el título del día de hoy, con la ilustración de lo que significa ser iglesia como la esposa de Cristo. Hermano, varón, le pregunto a usted, varón, dígame, ¿quién no mira a su esposa y la sigue viendo hermosa y perfecta como desde el día que la conocimos? Para unos es más fácil porque tienen poco de casados, hace unas semanas. Pero a otros, ¿me Chuy? No, el Chuy todavía la ve y dice, esta es la mujer con la que me casé. ¿Amén, Chuy? Exactamente, como hombres seguimos viendo hacia nuestras mujeres. Y dígame usted, hermano, sí o no, es tan gratificante el saber que Dios nos ha dado una gran responsabilidad al unirnos a una mujer. Eso es gratificante porque sabemos que Dios nos dio una esposa para amarla y para cuidarla. Para eso nos dio una mujer. Cada día y cada instante en nuestras vidas, al voltear a ver a nuestras esposas, el sentimiento debe ser tan hermoso, porque es un honor que Dios nos da el poder decir, ella es mi mujer. Es la persona con la cual yo decidí compartir mi vida, formar una familia y protegerla, porque es mía. Dios la formó en el vientre de su madre. Dios me la reservó específicamente y especialmente para mí. Por eso nadie me la toca. Porque cuidado con tocar a mi esposa. Hablábamos hace rato con alguien de eso. De repente brinca, cuidado con tocar a mi esposa. Nadie me la insulta. Nadie me la humilla. Porque ahí salgo como esposo defensor. ¿Qué cree? Ese es el mismo sentimiento que hay en Cristo Jesús al voltear y ver a su amada esposa, la iglesia. Tú y yo. Así como tú y yo defendemos a nuestra mujer, Cristo defiende a la iglesia. Así como tú y yo vemos a nuestra mujer, como la mujer ve al varón, ese es mi hombre. Y así mi viejo, pero no me quiero ver muy... Mi viejo. Así Cristo ve a la iglesia. Ellos son mi esposa. A ellos decidí amar, a ellos voy a proteger. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo la compró con su sangre. Tú y yo fuimos comprados por la sangre de Cristo. La iglesia no fue un regalo, costó. Y costó algo tan precioso que se llama la sangre del Cordero. Por eso debemos tomar seriamente las cosas de Dios. Amén. Usted y yo somos lo más hermoso para Jesucristo, porque Él ve a la iglesia como la novia que será su esposa en algún momento, porque somos su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos, hace rato oraban. Somos lo más valioso para Él. Por eso ser iglesia significa ser la esposa de Cristo, y como esposa de Cristo que somos, tenemos la gran responsabilidad de estar consagrados a Él. ¿Qué significa consagrar? Entregados. Tenemos que serle fieles solo a Él. Amarlo solo a Él. Tenemos que estar preparados para Él. Como la novia. Ahora sí, hermana, ahí recuérdelo usted. ¿Se acuerda cómo se preparó el día de su boda? Yo pronto estoy por renovar mis votos. Mi boda fue un caos, porque en ese tiempo era muy vago. Pero pues quiero darle ese anhelo a mi esposa. Porque si le contara, es más, el día de matrimonio le voy a contar lo que hice el día de mi boda. Así que, si quiere ver, véngase y oír más bien, ¿verdad? Pero como esposa que somos de Cristo, tenemos que estar listas para la venida de Él. Y para celebrar esa boda, tenemos que prepararnos. ¿Se está preparando, hermano? ¿Qué tanto buscamos de Dios? ¿Qué tanto estamos como iglesia unidos, juntos, reunidos? Eso es parte de la preparación. Déjeme le digo que a través de la historia, en la palabra de Dios, después de la caída de Adán, el hombre tuvo la necesidad de edificar lugares donde pudiera encontrarse con Dios. Y eso es un altar. Un altar es un lugar de encuentro con Dios.
Por eso edifique altares en su casa y no vaya a salir con altares tipo la Santa Muerte, Halloween y eso, ¿no? Un altar es algo espiritual. Esta es mi recámara, es mi cuarto, aquí me encierro y este es un altar dedicado a Dios, porque en esta recámara me encuentro con mi amado, con Jesucristo. Ese es un ejemplo de un altar, puede hacerlo en su trabajo, donde quiera que a usted le guste, pero que tenga esos lugares de encuentro con Dios. Entonces, en el principio, Adán no tenía necesidad ni de edificar un altar, ni de levantar un templo. Adán, como ser humano, estaba planeado y diseñado para tener encuentros directos, cara a cara, con la presencia de Dios. Para eso estábamos diseñados desde el principio, tú y yo. Pero metió la pata, ¿verdad? Viene la serpiente y lo sabemos, ¿no? Pero gracias a la caída del hombre y a la llegada del pecado, se rompió esa virtud que Dios había dado al hombre. Se acabó. Hubo una barrera entre el hombre y Dios. Por eso de ahí en adelante, solamente algunos hombres tendrían ciertos encuentros con Dios, en lugares específicos y en momentos específicos. Y ahí comenzaban a edificar. Noé edificó altares. Abraham edificó altares. Isaac edificó altares. Jacob edificó altares. Moisés edificó altares. Porque tenían esos encuentros con Dios. No tenían un lugar específico donde reunirse con Dios. La necesidad los llevó a edificar estos altares. Y no fue sino hasta la salida de Israel de Egipto que Dios le da instrucciones a Moisés para construir un lugar de encuentro y adoración con Dios. El tabernáculo. Le voy a contar un poquito cómo ha ido evolucionando en la Biblia la iglesia, Primero no había nada, o sea, era directo con Dios. Luego vinieron los altares. Y luego Dios da a Moisés instrucciones para construir el tabernáculo. Éxodo 25:8. Me dice amén cuando lo tenga. Dice: y harás un santuario para mí, y habitaré ¿dónde? En medio de ellos, dice el Señor. Entonces el tabernáculo, que no era más que un santuario móvil, era un lugar con un diseño específico para ministrar a Dios. Eran cortinas. Si lo quiere ver de esta manera, era una casa de campaña gigante y era móvil, se movía. Tenía su atrio, tenía su lugar santísimo, había área donde trabajar, pero Dios le da a Moisés el primer lugar público donde se reuniría el pueblo de Israel para adorar a Dios. En ese momento podemos decir que eso era la iglesia. Una tienda móvil que duró 1 año en construirse. Así era al principio. Amén. Y el tabernáculo dura de Moisés al término del reinado de David. 480 años aproximadamente tardó en estar vivo el tabernáculo, porque llega Salomón y Salomón construye el primer templo a Dios. Busque Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1. ¿Ya lo tiene? ¿Listo? Dice, Primera de Reyes 6:1. Dice: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2º mes, comenzó él a edificar ¿qué? A Jehová. Comenzó Salomón a edificar este templo después de 480 años ministrando a Dios a través del tabernáculo. Y luego, no la busques, se la leo. Primera de Reyes 9:10 dice: aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la de Jehová y la casa real. 20 años tardó Salomón en construir el templo. 20 años de arduo trabajo. Pero después, ¿qué cree? Viene Babilonia y destruye el templo. Pero luego de ahí Dios despierta a través de Zorobabel y algunos más, Esdras, Nehemías, hombres que comienzan a reedificar otra vez el templo.
Y está profetizado que la segunda gloria, la gloria del segundo templo, será mayor que la primera. Pero termina con la obra de Herodes el Grande, 40 años construyendo y reavivando el templo. Y nuevamente el pueblo de Israel tiene un lugar donde reunirse para adorar a Dios, para tener esos encuentros con Dios. Pero gracias a Jesucristo, que no todo se quedó ahí. Porque no fue sino hasta la venida de nuestro amado Señor Jesús que las cosas cambiaron radicalmente. Así como dice la Escritura, ¿quiénes son esos que trastornan el mundo? Jesucristo trastornaba el mundo. O sea, iba siempre en contracorriente. No era rebelde, porque todo lo que decía era correcto. Pero siempre iba en contra de las tradiciones, del legalismo, de la hipocresía. Entonces ocurre una ocasión donde Jesús, durante la Pascua, que era la fiesta, hoy en día los judíos lo siguen haciendo, que celebran la liberación de Egipto, no sucede sino que Jesucristo va al templo y se encuentra con una sorpresa no muy grata. Busque Juan 2, 13 al 21. Juan 2, 13 al 21. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Se acuerda de esta escena? Por eso, cuando le llegue el celo santo, puede agarrar unas cuerdas o un cinturón. Ya sabe. Dice, versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de ¿quién? De mi Padre, dice. Jesucristo todavía en ese momento reconocía que el templo que terminó de edificar Herodes era el lugar de la casa de Dios. Pero la respuesta más adelante es lo que va a romper todos los paradigmas. Dice, entonces se acercaron sus discípulos, Juan 2:17. Se acercaron sus discípulos, se acordaron, sus discípulos, que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos, como siempre le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, a ver, ¿con qué autoridad lo haces? ¿O por qué lo haces? Y respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es increíble que lo que le cuesta al hombre 10, 20, 30, 40 años en construir y levantar, a Jesucristo le cuesta un instante. A Jesucristo le cuesta un par de días. Por eso hay que confiar en Él. Y luego dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, de su esposa, la iglesia, que unos días después compraría con su sangre en el sacrificio de la cruz. Él se refería a eso, y los judíos ni le entendieron. Pero él se refería a ti y a mí como su cuerpo. En este pasaje fue la primera vez que Jesús habla de edificar su iglesia. Y cuando Él dice que en 3 días puede volver a levantar un templo donde la gente era llamada y se reunía para la adoración pública a Dios, Jesucristo está haciendo referencia a su iglesia, porque Él sabía que moriría en una cruz y que al tercer día resucitaría. Amén. Y comenzaría su iglesia. Por eso lo que significa ser iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya alguien le predicará en los siguientes domingos de eso. Pero también somos su novia amada, su esposa. Amén. Nuestro Señor Jesucristo compara a su iglesia con una novia que se está preparando para su boda y termina casándose con el amado. ¿Por qué? Porque esta ilustración es usada vez tras vez en la Biblia para mostrarnos la relación que nuestro Señor Jesucristo quiere tener con nosotros como iglesia. Y no hablo de esas de repente bronquillas que nos aventamos como sino esa relación íntima,
donde yo necesito de ella, donde ella necesita de mí, donde juntos somos una sola carne. Eso quiere Jesús con su iglesia, ser uno solo. Vez tras vez la Biblia dice, seamos de un mismo ser, tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, tenemos un mismo Padre que está en los cielos. Ese nivel de intimidad es la que quiere Jesús con su iglesia. Pablo no lo decía muy claramente, ¿no? Efesios 5, 25 al 27, se lo leo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, fíjese qué hermoso fue el sacrificio de Jesucristo y con qué propósito lo hizo, hablando de su novia, hablando de su esposa, la iglesia que somos tú y yo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Específicamente que fuera para Jesucristo y que le diera el honor, que no lo vituperara, que no lo ofendiera. Para eso Jesucristo compró con su sangre a la iglesia. Él mismo se hizo un regalo. Imagínate, ¿eh? Hay gente que sí lo hace. Voy a poner un ejemplo muy poco, pero ¿quién se corta una mano y se la pone un moño y se la regala? Pues nadie, ¿verdad? Jesucristo hizo algo similar. Espiritualmente hablando, Él sufrió la muerte más dolorosa, pasó el momento más amargo, derramó su sangre para limpiarme a mí y a ti y decir, vengan con su amado esposo, limpios, puros, sin mancha. Él lo hizo por ese gran amor, para regalarse a sí mismo una iglesia. Así que, hermanos, si alguien algún día le dice que es una iglesia y la critica y la juzga, los ve perfectos. Jesucristo te ve a ti y a mí perfectos. No se diga Dios, porque Dios ve a Cristo en nosotros. Porque mínimo una vez en tu vida te van a señalar, criticar, juzgar por ser cristiano, hipócrita, y te van a decir mil cosas. Pero Cristo no te ve así, porque Él pagó por ti. Tú pasaste de tener un precio a tener valor. Yo puedo tener una pluma que vale 2 pesos, pero si me la regalas, no, porque es mía. Tiene un valor ya para mí. No importa el precio, tiene un valor porque es mía. Y Cristo eso hizo con su iglesia. Es mía, porque yo derramé mi sangre por ustedes. Por eso nos ama tanto. Por eso nos ve como esa novia hermosa, su esposa. Amén. Muy bien. Dígame usted como hombre, ¿quién no anhelaba en su momento, ya casado, ya la tiene, ¿verdad? Una esposa limpia y pura. Pues yo creo que todos los hombres, ¿no? Yo creo que no hay un hombre cuerdo. Bueno, sí hay, pero bueno. Ya voy a ir con las prostitutas a ver si agarro una esposa. Pues claro que no. Uno quiere una mujer bien portada, de buena reputación, pero que me sea fiel a mí. Eso queremos los hombres. Y así nos ve Cristo. A pesar del relajo que hicimos algunos, Él nos ve con ojos de amor. No le interesó toda esa cola que traíamos ahí que nos pisaran. Él decidió amarnos así. Y como mujer, ¿quién no quiere ser una esposa fiel? Que se sienta siempre amada, que se sienta siempre aceptada y protegida por el esposo. Yo en su momento, en vez de protegerla, no, hombre, sí le iba. Pero ya vendrá el 17 de agosto, aquí le voy a contar. Por eso le dije, yo ya traía mucho que hablar de eso, pero bueno. Como iglesia, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de llevar una vida agradable delante de Dios. Eso es algo que nos va a hacer marcar la diferencia contra la gente del mundo. Lo que nos hace marcar la diferencia allá afuera es nuestro estilo de vida. Es un estilo de vida que tiene que reflejar a Jesucristo. No solo en la iglesia, en todas las áreas de mi vida.
Si yo digo que soy cristiano hoy aquí. Si digo que soy cristiano en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en la fila de las tortillas, en Soriana, en Horrera, Walmart, Sam's, en todo lugar que usted vaya, tiene que reflejar a Jesucristo. Y no se trata del no me toquen y yo soy el ungido, no. Pero siempre sale alguien de repente, ¿va? Eso es lo que Jesús quiere. Como toda novia, cuando sabe que irá al altar a unirse con el que será su esposo, tiene la responsabilidad específicamente de ese día presentarse lo más hermosa, ¿no? Digo que todos los días son hermosas, pero como mujeres ese día ustedes se quieren ver impecables. ¿O quién fue con tubos, con mandil, chanclas, pants a su boda? Pues no, ¿verdad? La mujer se quiere ver hermosa ese día, lo más limpia y preparada para poder entregarse enteramente al marido. Digo, eso me ha contado mi esposa, por eso lo digo. Yo no me sentí así, cada quien. Pero creo que sí es cierto, ¿verdad? Ustedes se quieren ver hermosas, y lo son, pero ese día más. Por eso, como iglesia, al ser la novia que se convertirá en la esposa de Jesucristo, tenemos la responsabilidad, hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Él como una iglesia dedicada a Él, limpia, una iglesia limpia, pura y sin mancha. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obediencia, santidad, congregándonos, oración, fe. Esa es la iglesia que quiere Jesucristo de esposa. No decía que Cristo se entregó por una iglesia, por una esposa limpia, pura y sin mancha. ¿O no dice Apocalipsis que al ser la esposa de Jesucristo, como iglesia, debemos llenarnos de gozo y debemos estar alegres dándole toda la gloria a Él? Busque Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. En ese tiempo el lino fino era la tela más cara, preciosa, nice, fresa, de caché, como le quiera llamar, que había. Era la tela más perfecta. Y a la novia de Cristo, a la iglesia, se le concedió vestirse con la mejor ropa. ¿Pero cómo es esa ropa? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cada que tú obras conforme a la voluntad de Dios, que te comportas como cristiano, que demuestras lo que dices que eres, te estás vistiendo con ese lino fino, preparándote para llegar a la boda como la novia más hermosa. Las acciones son las que nos van a dar ese vestido limpio, fino, blanco. No sé si a alguien le haya pasado, pero si alguien se manchó el vestido ese día antes de llegar al altar, se vuelven locas, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo digo que sí se volverían locas. Es mi vestido, ¿qué voy a hacer? La verdad sí, porque ustedes quieren verse perfectas para el novio. Queremos vernos perfectos para Jesucristo. Comportémonos como cristianos. Eso es lo que nos va a hacer presentarnos de esa manera. Porque lo que significa ser iglesia, hermano, va más allá de simplemente venir el domingo y tocar las manos durante la alabanza. Lo que significa ser iglesia va más allá de llorar durante el tiempo de adoración. Lo que significa ser iglesia es más que simplemente sentarnos a escuchar una predicación y decir amén, amén. Va más allá de eso. Es más, el ser iglesia va más allá de una mente religiosa que me lleva a cumplir la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sabes cuál es esa? Ya vine, ya cumplí. O sea, venir solo los domingos. Ya vine el domingo, ya cumplí, ya me voy. Esa es la ley del mínimo esfuerzo.
tenemos que esforzarnos más, buscar más de Dios, entregarnos más a Jesucristo, congregarnos más comúnmente. Y te lo digo en amor, te lo digo en amor, no lo tomes a mal. Necesitamos esforzarnos más. Necesitamos tener claro que el ser iglesia significa venir y ser plantados en este lugar. No es venir nada más, es ser plantados en este lugar con un propósito: crecer. Si tú estás aquí, tienes que crecer. ¿No dice ahí nuestra casa, un lugar para vivir qué? Crecer, servir. ¿Viene usted a la iglesia o está plantado en la casa de Dios? Hágase esa pregunta y respóndasela usted solo. ¿Viene a la iglesia o está plantado en la casa de Dios, en este lugar? Salmo 92, 12, 14, se lo leo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Versículo 13, ay Dios, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y dice, bueno, iba a decir algo, pero no. Aunque en la vejez, iba a decir algo con eso, ¿no? Ya saben qué iba a decir, ya me conocen. Aunque en la vejez fructificarán. No se crea de mucha edad, usted siempre va a ser verde y vigoroso, porque dice, estarán vigorosos y verdes. A pesar de la edad que usted tenga, delante de Dios es vigoroso, fuerte, verde. ¿Se cansó? ¿No? Ah, eso. ¿No dice Isaías que Él da fuerzas al cansado, multiplica a los que no las tienen? Que la edad tampoco sea una limitante para servir a Dios. En los atrios, en aquel momento, en los atrios del templo o también el tabernáculo, era el lugar donde había más trabajo en la casa de Dios. Ahí se preparaban los sacrificios, ahí se preparaba el aceite de la unción, ahí se preparaba todo para luego el lugar santísimo. El lugar santísimo solo entraba una persona, pero en los atrios era donde había más trabajo. Entonces, ¿qué tan hermoso el salmista amarra que si tú quieres crecer, tienes que servir a Dios. ¿Quieres crecer? Sirve a Dios. Comienza asistiendo. Hay puerta, hay escobas, hay baños, hay estropajos. No todo es compartir la palabra de Dios. Hay que pintar, hay que treparse las láminas calientes, mi checo. ¿Ah? Hay mucho trabajo. Atrévase a servir. Lo único que va a salir del servicio a Dios, créame, son puras cosas buenas. Cuando usted comienza a servir a Dios, su vida es bendecida. Créamelo, su vida es extremadamente bendecida. Por eso, hermano mío, el ser iglesia es tener el entendimiento en el corazón de que soy parte de una familia en Cristo. Eso es ser iglesia, familia, y que debo de amar por igual, desde Chuy hasta Omar. A todos tenemos que amar por igual, porque es un mandato. Pero no nos gusta la palabra mandato, no, hagámoslo por verdadero agradecimiento a Dios, porque somos parte de la familia de Cristo. Tenemos que amarnos todos como hermanos en la fe. Es increíble que a veces queremos ser más inteligentes que Jesucristo, ¿va? ¿Por qué digo esto? Porque somos selectivos. Nos brinca eso de la carne, ¿no? A él sí le hablo, a él no. Él sí me cae bien. Ay, ella como que no. No se vale. Si tú eres así, tienes un serio problema. Porque el llamado es para amarnos todos. Y yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y la Biblia no contiene exageraciones, contiene verdades. Amén. Hermano, pasa. Y hablo del cuerpo de Cristo, yo no voy cuando predica él porque no me gusta, grita mucho. Voy a tratar de gritar menos. Ya el otro día quedé con alguien ahí. Por amor, porque somos hermanos y nos amamos en Cristo. Pero eso es, mire hermano, vayas haciendo la idea de que usted va a convivir. No se ofenda,
con lo necio, con lo vil, con lo menospreciado del mundo. Vayas haciendo la idea. Recuerde lo que significa iglesia, los llamados con un propósito. ¿A quién llama Dios? Vaya primera, esa sí búsquela. Primera de Corintios 1, 6 al 29. Vamos a ver de qué estamos llenos los que venimos a la iglesia. Antes de venir a Cristo. Aunque algunos tienen una cara de pan de Dios que nunca hicieron nada en su vida. Pero así nos veía Dios, lo siento. Primera de Corintios 1, 26. ¿Ya lo tiene? ¿Ya mi misa? Tú me dices. ¿Listo? Va. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermano, voltee con su hermano en amor y dígale: hola, hermano ruin, hola, hermano menospreciado. Dígaselo, confianza, hombre. Y usted dígale: hola, hermano menospreciado. Porque eso éramos. Eso éramos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que si tú te creías la última Coca-Cola del desierto, estábamos igual. Así yo, mi vida loca que tuve, y usted que no rompió ni un plato, delante de Dios estábamos igual. Y gracias a Dios que tuvo compasión y misericordia por ti y por mí. Y hoy en día estamos aquí. Porque créame, si algo he hecho en buen sentido es avergonzar mucha gente que se cree muy de allá afuera del mundo con la palabra de Dios. Y no por atacar, sino que luego vienen y a ver, dice la palabra, en amor. Porque la palabra no es para atacar, es para instruir, redarguir, para convencer, ¿verdad? Eso dejémoslo a Dios. Pero bueno, podemos decir, basados en este pasaje también, que lo que significa ser iglesia es ser un grupo de gente que hemos respondido al llamado de Jesucristo, aceptándolo y creyendo en Él, y asimismo siendo transformados a través del arrepentimiento, lavados con la sangre del Cordero, que nacimos de nuevo a una vida totalmente distinta para seguir al amado esposo. Está muy larga esa definición, ¿verdad? Acuérdense que somos, la iglesia somos gente, no paredes, decían en la oración, pero somos gente redimida, gente rescatada, gente perdonada, gente que un día llegamos aquí con vidas destrozadas. Hay quien no. A veces me dicen: ay, pues yo no tengo testimonio, yo toda mi vida he sido cristiano. Pues eso, predícales cómo te has guardado del mundo, de no mancharte. Eso es testimonio. ¿Supieras lo que yo daría por un día de no haber estado haciendo todo lo que hice? Digo, eso predícale, hermano, porque para mí hubiera sido el mayor tesoro no haber hecho todas las tonterías que hice. Ese es un buen testimonio, jamás haberte manchado. Y estando allá, ese también es un buen testimonio. Entonces, ser iglesia es ser un grupo de gente con defectos. Tenemos defectos. Pero también somos un grupo de personas llenos de virtudes. Y si sabemos que habemos, y yo me cuento primero, hermanos con defecto, ¿por qué ponemos etiquetas? ¿Por qué mejor no nos ayudamos? ¿Te parece si mejor nos ayudamos? En vez de estar hablando de unos, rechazando a otros, para estar sin saludar, así como que ay, no me pelees. Mejor amémonos, ¿no? Vivamos juntos, porque somos la novia de Cristo. Y ni uno, yo creo que un domingo el pastor Oscar te va a predicar esto. Como cuerpo no podemos decir: a ti no te necesito. Claro, sí nos necesitamos. Amén. Entonces, por eso el título de esta predicación se llama Preparemos a la esposa, porque como toda novia antes de la venida del esposo tenemos que estar preparados como iglesia. Somos la novia de Cristo, Él va a venir por su iglesia y tú y yo necesitamos estar preparados. Cuando la novia, que será la esposa, está profundamente enamorada del novio, ahí sí díganme, mujeres, ¿sí o no? Todo el día
piensan en nosotros? Bueno, en su novio, pues en su amado, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Todo el día están pensando en Él. No hay momento en el día que no estén pensando en Él, con el anhelo de servir a su amado con todo el corazón, con toda su alma y con todo su ser. Así debe de ser nuestro sentir con Jesús. Y como iglesia tenemos que buscar servirlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y todas nuestras ganas. Todo nuestro corazón. Y ahora, esposos, ¿sí o no? Espero todo pase, porque pasa, a mí sí me pasa. Cuando estás enamorado de tu mujer, y es más marcado cuando somos novios, estás todo el día, a ver si ya la veo, ya la quiero ver, ya quiero estar ahí, no le hace que salga su papá y me aviente lo que me aviente, me diga lo que me diga, pero yo quiero estar con ella. Y ya que la tienes en tu casa, estás en el trabajo, ya quiero ir y agarrarme del chongo con mi esposa. No. Si uno dice, ya quiero ir y ver a mi esposa. Y más cuando te tiene un regalo hermoso que se llaman hijos. Ese anhelo hay en nosotros como hombre y como mujer. ¿Sí o no? Entonces, seamos una novia digna del esposo. Lo que significa ser iglesia es ser la novia de Cristo. Y hay más ilustraciones que en su momento te dirán. Pero dígame, ¿no dice nuestra opción que queremos ser una iglesia conforme al modelo bíblico? ¿No dice eso el primer punto? ¿No dice la palabra de Dios que los primeros cristianos eran extremadamente unidos? Busque Hechos 2, 44 al 47. Ya no lo sabemos hasta de memoria. Hechos 2, 44 al 47. Digo, si como iglesia queremos ser una iglesia como esa iglesia bíblica, vea cómo eran. Hechos 2, 44, 47 dice: todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos, ¿con qué? Alegría y sencillez de corazón. Tú no eres más que yo, ni yo soy más que tú, somos iguales ante Cristo. Esa es la sencillez de corazón. Y así comía la iglesia antigua. Y luego 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba cuando una iglesia es unida? Una iglesia es dedicada al Señor. Una iglesia se comporta como la novia de Cristo y vive unida. Dice que el Señor añadía, no de vez en cuando, todos los días, a los que habrían de ser salvos. Nos falta echarle ganitas, pero no importa, ahí la llevamos, como iglesia vamos bien. Pero hay mucho trabajo todavía. ¿Cómo está su fidelidad? ¿Cómo está su generosidad? ¿A cuántos hermanos de esta congregación ha visitado últimamente? ¿A cuántos les ha hablado? Y no se trata de aquí, los domingos todos bien a gusto, podemos hablarnos, saludarnos, abrazarnos. Pero ¿cuándo ha sido? Hola hermano, vengo a visitarte a ver cómo estás. ¿A cuántos les? Es más, te voy a decir qué tanta iglesia somos cada uno. ¿Con cuántos hermanos convives allá afuera? No aquí, aquí no cuenta. Si aquí ministras, si traes y aquí te amo y te adoro, no cuenta. ¿Con cuántos convives allá afuera? ¿A cuántos les has abierto la puerta de tu casa? ¿A cuántos has invitado a orar, a comer, a platicar aunque sea? Eso nos va a decir, por así ponerlo, en qué nivel como iglesia, personalmente cada uno de nosotros estamos o somos parte de esta iglesia. En eso te puedes medir, si tú lo quieres ver, ve de esa manera. ¿A cuántos hermanos amas y aceptas? Con uno que no ames o aceptes, ya pierdes todo. Estás frito, porque la palabra dice, amémonos todos. No, pues ir a ustedes no, ustedes tampoco, a estos de este lado sí. Todos.
Así que comienza a echarle ganas. Y si no me quieres, quiéreme. Y si no te quiero, te tengo que querer. Porque es en el amor de Cristo. Y ese es nuestro primer llamado, amarnos unos a otros. Eso es ser iglesia. No ver los defectos. Es que no. Bueno, el Quique, no, Quique, ¿qué te digo? El flaquito. No, bueno, ¿puedo decir algo? Tan defectuoso está que le falta un pedazo de dedo. No, ese hermano no está completo en Cristo. Luego buscamos pretextos, ¿no? Amémonos tal y cual. Perdón, al rato te voy a invitar a una birria para ganarme tu perdón. Pero ¿qué tanto nos conocemos? Tenemos esa relación. Entre más nos conocemos, y creo que un día lo vamos a buscar, más vamos a ver los defectos que tenemos unos a otros. Pero eso es lo importante. Decir, así te acepto, no me importa. Porque si Cristo murió en la cruz por ti, con todos esos defectos que yo pueda ver, ¿quién soy yo para señalarte? Si tú eres parte de la novia, la esposa de Cristo, ¿quién soy yo para darle una cachetada a la esposa de Cristo diciendo, tú no me caes bien? No te soporto, no te puedo ni ver. Es darle una cachetada a la esposa de Cristo. Tengamos cuidado con eso, porque estábamos metiéndonos con la esposa del hombre más poderoso, Jesucristo. Ya vamos a terminar. Como iglesia, yo te pido un favor. Nunca pierdas tu primer amor. Nunca pierdas tu primer amor. Mantén vivo el fuego del Espíritu en ti. Porque estamos para amarlo a Él, honrarlo, alabarlo solo a Él y adorarlo solo a Él. Y créemelo, Jesucristo un día lo dijo, Él nos va a proteger. Cuando Pedro, en cierta ocasión que están en Cesarea, Jesús le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Elías, Juan el Bautista. Dice, a ver Pedro, ¿tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesucristo fue, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero quiero que tengas mucho cuidado con esto último. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al Jesucristo decir quiso decir, va a haber ataques como iglesia. Así que prepárate, hermano, porque esos tiempos es donde vamos a resaltar quién es, quién no es, quién está plantado y quién no está plantado. Son momentos, porque yo tengo casi 10 años y ya ha sido una bonanza. De repente hay que esperar también tiempos difíciles como iglesia, porque Jesús lo predijo, va a haber ataques. ¿Cuánto no ha sido atacada la iglesia en el mundo? Con esto concluyo. Dios nos amó de tal manera, con el amor más puro, un amor que permanece para siempre. Por eso dio a su Hijo unigénito. Por ese amor fue que permitió que Jesucristo se entregara a la cruz, derramara su sangre para perdonarnos a ti y a mí y hacernos parte de su hermosa esposa. Amén. Pero lo más hermoso es que Él resucitó. Él está vivo, Él está sentado a la diestra de Dios y Él hoy está intercediendo por ti y por mí y está feliz de que estemos aquí adorándolo a Él. Y como iglesia, la esposa de Cristo, tenemos la responsabilidad de entregarnos totalmente a Él y demostrar con nuestras vidas la esencia de Dios en nosotros. Porque Jehová dijo, en aquel tiempo me llamarás mi amado esposo, no más mi Señor. Entonces, de haber sido esclavos o algo así, pasamos a ser su amada esposa. Ponte de pie, vamos a orar.